Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos con la segunda clase, la semana 2 del módulo 4 de la Diplomatura en Economía Social y Desarrollo Local de la Universidad Nacional de Catamarca, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. En este módulo vamos a ver, en esta parte, en esta semana, vamos a ver la sostenibilidad de los procesos de acumulación en iniciativas de economía social. Comenzamos con explicar que nosotros vamos a hablar de sostenibilidad, de sustentabilidad y de viabilidad en forma indistinta, no vamos a hacer alguna diferencia sobre eso. Básicamente entendemos que la sostenibilidad tiene que ver con la posibilidad de reproducir continuamente las condiciones en las cuales se está produciendo, se está trabajando, digamos, las condiciones del trabajo. Básicamente, por sustentabilidad vamos a entender, tiene que ver con el sustento, con la posibilidad de recibir, digamos, y el sustento necesario y de intercambiar, digamos, el sustento necesario para poder funcionar, también para poder reproducir la actividad y para poder reproducir el trabajo con continuidad. Y por viabilidad también, viabilidad viene de vida, viene de la posibilidad de sostener la vida, de reproducir la vida. Por eso no vamos a hacer una diferencia entre estos conceptos. Entiendo que se pueden hacer diferencias, pero desde una perspectiva de la antropología económica, de la antropología, digamos, de las corrientes eh, sustantivas, vamos a hablar en general de sustentabilidad. Eh, y bueno, y frente a eso vamos a plantear qué entendemos, digamos, y desde esta perspectiva, desde la perspectiva de una economía, de una antropología económica, digamos, sustantiva, cómo entendemos esto de la sustentabilidad. Lo primero que vamos a decir es que en todas sociedades, eh, cualquier sociedad histórica y en cualquier geografía, vamos a encontrar siempre al menos cuatro principios de circulación económica. Por un lado, vamos a encontrar formas que tienen que ver con la reciprocidad, tipo de instituciones económicas que son simétricas. Digamos, vamos a encontrar, por ejemplo, el don y el contradón, que no tienen una vinculación, digamos, digamos, tienen una simetría, pero no tienen una equivalencia, no existen equivalencias, ¿no? Este, Básicamente, el que dona, dona para donarse, para dar parte de sí, y el que recibe queda obligado con aquel que le donó, de alguna manera, ¿no? Hay muchas experiencias de este tipo y en nuestra vida seguramente que podemos encontrar muchas de estas experiencias. Sin ser, sin tener una equivalencia entre lo intercambiado, ¿no? Entre el don y el contradón, ni ser, ni constituir actos simultáneos, sino que son actos diferidos en el tiempo, básicamente en este, en las culturas andinas se encuentra esto muy fuerte, la presencia de esta institución muy fuerte. Aquel que le va bien siente una obligación moral de dar, de darse, de entregar, y el que le va mal tiene una necesidad de recibir y lo recibe con agradecimiento. Pero por otro lado también obligado a que cuando le vaya bien, cuando la taba se dé vuelta, digamos, aquel que recibió en el momento que le vaya bien, va a sentirse también obligado con aquel que no le va tan bien. Esas es básicamente las relaciones de reciprocidad de don y contradón. Otra relación de reciprocidad, pues, como ya lo dijimos la semana pasada, es la comensalidad.
La comensalidad es las relaciones que se da en la mesa de los comensales, ¿no? Básicamente en una economía familiar, doméstica, cada quien pone sobre la mesa según su posibilidad y cada cual retira de la mesa según su necesidad. Esto de aportar según la capacidad que cada uno tiene y consumir, retirar según la necesidad que cada uno tiene, eh, que, que es una experiencia que nosotros vivimos cuando somos chicos y vivimos también con nuestras familias, que es algo que aparece como naturalizado, tiene que ver con una construcción social de tipo recíproca, o sea, en el que interviene este principio de circulación económica de la reciprocidad. Otra también es la cooperación por la cual un órgano colectivo aporta, cada uno aporta a un bien, a una construcción común, para luego es desde esa construcción común, desde ese colectivo, distribuir o repartir, digamos, conforme a los resultados que hayan tenido. Esta forma de cooperación, muy presente en las cooperativas y en todas las cooperativas, pero fundamentalmente en las cooperativas de trabajo, es un vínculo típico de reciprocidad y hace referencia a este principio de circulación económica de la reciprocidad. Por otro lado, encontramos también relaciones que tienen que ver con la redistribución. Ustedes piensen que sin estos principios de circulación económica, la vida no es posible, digamos, al menos no es posible la vida como nosotros la vivimos, y en general no existen sociedades humanas sin este tipo de principios económicos, de circulación económica. La redistribución, nosotros lo vemos en la economía estatal, lo dijimos ya la semana pasada. La redistribución tiene que ver con formas de tributación, ¿no? Donde un órgano inferior aporta a un órgano superior y este órgano superior asigna jerárquicamente los recursos conforme, digamos, jerárquicamente quiere decir conforme a prioridades definidas por este órgano superior, ojalá sea democrático, ¿no? Puede ser democrático o no. Eh, entonces, la tributación, la asignación jerárquica y la incidencia central son todas principios, son en realidad instituciones que tienen que ver con este principio de circulación económica de la redistribución. Además de esto, tenemos también, por otro lado, la administración doméstica como principio de circulación económica, eh, que se refleja en instituciones como la autarquía o la autogestión. Es decir, producir los recursos necesarios, los bienes necesarios hacia adentro de la comunidad y, eh, digamos, y autoproducir hacia adentro de la comunidad o en beneficio propio, digamos, y satisfacer necesidades por este principio de administración doméstica, de autarquía, de autogestión. La autogestión de las necesidades tiene que ver con este principio de circulación económica de administración doméstica. Y por último, tenemos el principio que es más conocido, que es el que nosotros, el que está naturalizado como el principio común y universal, que es el principio económico de circulación económica del intercambio, ¿no? El intercambio que puede ser trueque, puede ser mercado, puede ser comercio. eh, el intercambio que es un intercambio que tiene algún sentido, algún criterio de equivalencia entre lo intercambiado, ¿no? Hay un cálculo de equivalencias esa es la característica distintiva respecto a los otros. Hay un cálculo de equivalencias entre lo intercambiado, que puede o no ser representado, digamos, eh, por alguna equivalencia de tipo matemática, ¿no? Puede no serlo.
puede ser simplemente una referencia simbólica, eh, pero que sí se va, digamos, si es mercado, se va a basar siempre digamos, en la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Va a estar, o va a estar de alguna manera vinculado, relacionado, va a estar mediado por intercambios donde el mecanismo de precios va a estar presente. El mecanismo de precios es esto de pagar con dinero o con algún medio que sirva de dinero por aquello recibido. Bien, ¿por qué comenzamos con esto para hablar de la sustentabilidad? Básicamente porque eh, la, digamos, en el sistema capitalista, cuando hablamos de sustentabilidad, de sostenibilidad, de viabilidad, la mayoría de las veces los economistas hacemos cálculos eh, basados en este último principio, solamente en principios que tienen que ver con formas tiene que ver con principios de circulación de intercambios, solamente de intercambio, de compra-venta, de tipo compra-venta. Entonces, muchas veces exigimos a los emprendimientos, a los emprendedores, que le imponemos esta racionalidad de compra-venta en sus emprendimientos, desde desde la voz, digamos, de técnica, de asesoramiento, de acompañamiento, le imponemos razones que tienen que ver eh, con la sustentabilidad vinculada al intercambio, ¿no? Entonces le exigimos que sean viables, digamos, solamente con este principio de intercambio, ¿no? Quiere decir que sean rentables, que las cuentas cierren, ¿no? Digamos, José Luis Coragio va a hablar de esto, que le imponemos a los emprendedores una sustentabilidad mercantil estricta, que significa que las cuentas cierren sin ningún tipo de subsidio, sin ningún tipo de reciprocidad, sin ningún tipo de formas de autarquía, digamos, sin ninguno de los otros principios económicos, solamente le exigimos que sean exitosos en el mercado. No solamente tienen que ser solidarios entre ellos, sino que además tienen que ser exitosos en el mercado. Es una doble vara que le ponemos y que muchas veces es infranqueable de esta forma, ¿no? Entonces, otra mirada que plantea José Luis Coraje también, y Gonzalo Vázquez también, va a ser la de la sostenibilidad plural, la sostenibilidad socioeconómica plural. Es decir, no solamente contemplar en la evaluación que hacemos de los emprendimientos y en la lógica que, que nosotros vemos en los emprendimientos, no solamente incorporar aquellas cuestiones que tienen que ver con los intercambios mercantiles, sino también incorporar los otros principios económicos que hacen una economía plural, ¿no? La reciprocidad, la redistribución, cuando decimos redistribución, vamos a estar diciendo, vamos a incorporar también alguna forma, algún subsidio, ¿no? No existe ninguna empresa argentina que sea exitosa sin subsidios del Estado. Todas tienen alguna forma reciben alguna forma de transferencia y tienen alguna forma de beneficios para poder ser sustentable, para poder ser viable. Entonces, nosotros vamos a entender esto y vamos a decir, bueno, los emprendimientos no los podemos entender, los emprendimientos de la economía popular, social, solidaria, no lo podemos entender si solamente miramos las relaciones mercantiles, si solamente miramos y si le imponemos la vara de la sostenibilidad mercantil estricta. Vamos a tener que poder ampliar la mirada y agudizar el ojo para poder ver aquellas cuestiones que van más allá de las relaciones de mercado y que hacen a entender esta economía plural. Eh,
Entonces vamos a decir, esta sustentabilidad socioeconómica plural va a significar el reconocimiento de que existen otros principios económicos de circulación, además del mercantil. Existen también principios de reciprocidad, de administración doméstica, de redistribución. Entonces, desde esta perspectiva, como proceso dinámico en permanente construcción, vamos a entender que la sostenibilidad va a depender, entre otras cosas, también de, por ejemplo, de las capacidades y las disposiciones que los trabajadores de los emprendimientos tengan para cooperar entre ellos. Va a depender también de las disposiciones a cooperar y a coordinarse entre unidades económicas, entre ser solidarios entre unidades económicas. Muchas veces nosotros mandamos a los emprendedores a competir entre ellos, ¿no? Es decir, bueno, les enseñamos muchas veces a cómo ser competentes, lo cual no está bueno, pero cómo ser competentes compitiendo con el vecino. Y en realidad con el vecino me tengo que asociar y tengo que entender que hay que asociarse con el vecino, que probablemente sí haya que competir con otros flujos, otras circulaciones económicas que vengan desde otros lugares, pero fundamentalmente con el vecino tengo que cooperar. No va a ser tan sencillo como enseñarles a competir. Va a haber que enseñarles a ser competentes, que es muy distinto, porque la competitividad, no existe competitividad que no sea sistémica, que no esté vinculado con un sistema, con un ecosistema económico, socioeconómico, alrededor de los emprendimientos. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer, a pensar cuando pensemos la sostenibilidad de los emprendimientos es en qué ecosistema de economía social, solidaria, popular, está inmersa esa unidad económica. Entonces, dijimos, va a depender de las capacidades de asociarse, de cooperar entre los trabajadores del emprendimiento, la capacidad de asociarse y de cooperar en el ecosistema en el que van a estar. eh, digamos, en el contexto socioeconómico, cultural, ¿no? Qué distribución y organización de recursos y de funcionamiento en el mercado local, en el mercado cercano, en la proximidad, cómo se legitiman las necesidades localmente en ese territorio local. Y por último, también va a depender la sostenibilidad, digamos, en una proporción no menor, de la actividad general de la economía, ¿no? En una economía donde hay una reducción del nivel de actividad, los emprendimientos van a tender a no ser viables, no porque no sean, digamos, no porque no tengan capacidad para funcionar bien, sino simplemente porque lo que va a estar pasando si yo mejoro las posibilidades y las capacidades de una unidad económica, es que va a haber otra unidad económica que se va a ver afectada porque precisamente va a haber más presión sobre la competencia entre las unidades económicas. Entonces, el nivel de actividad general, la existencia de una política de Estado conducente a nivel macro, también va a ser importante para la identificación de la sustentabilidad de los emprendimientos. Bien, eh, entonces, vamos a pensar que vamos a tener condiciones de posibilidad para la sustentabilidad que son externas y otras condiciones que son internas, ¿no? En las condiciones externas vamos a entender esto del sistema económico, ¿no? De que el sistema económico en el que están inmersos sea viable a largo plazo, ¿no? Eh, este, y esto no va a ser posible sin el apoyo redistributivo del Estado. Únicamente con el apoyo, digamos, va a requerir de un sistema de redistribución, uno de los principios económicos, para poder ser viable. Eh, este, entonces, cada sistema de acumulación en particular
cada sistema de acumulación va a implicar para su reproducción de algún sistema de coordinación de tipo estatal particular. Y esa coordinación de tipo estatal particular puede ser progresiva o puede ser regresiva, es decir, puede repartir hacia abajo o puede repartir hacia arriba. La redistribución puede ser una redistribución que favorezca a los a los más poderosos o a los que tienen más capacidad económica. Entonces vamos a decir que es una redistribución que es regresiva, o puede ser que favorezca a los emprendimientos que son menos, que tienen menos capacidad, entonces vamos a decir que es una redistribución progresiva. Esa es una primera condición de posibilidad para la sustentabilidad. La otra tiene que ver con condiciones internas. ¿eh? Y acá vamos a identificar podemos identificar muchas otras, pero vamos a hablar de cuatro. Vamos a hablar de la sustentabilidad organizativa o política, ¿no? La capacidad que tiene la unidad económica para organizarse, y para resolver los conflictos hacia adentro. Va a haber otro tipo de sustentabilidad que va a ser de ingresos, que va a tener que ver con qué capacidad tiene esta unidad para generar, digamos, para captar ingresos del medio, ¿no? Poder captar los ingresos que están en el medio, digamos, qué capacidad tiene para alimentarse, digamos, en el medio. Va a haber otro tipo de sustentabilidad que tiene que ver con el fondo de trabajo, por un lado, o sea, lo que vamos a llamar la naturaleza interna, y por otro, digamos, pero también de la naturaleza externa, o sea, la sustentabilidad del trabajo y del ambiente, ¿no? La sustentabilidad, la capacidad de reproducir ese fondo de trabajo y la capacidad de reproducir las condiciones ambientales o de regenerar las condiciones ambientales. Y por último, también podríamos seguir nombrando otras, pero vamos a nombrar por último la sustentabilidad pedagógica. ¿Qué capacidad tiene esta unidad para, este, por un lado, reproducir los saberes internamente y para regenerarlos y para aprender, digamos, para aprender y aprender a aprender, digamos, ¿no? Bueno, estas van a ser también distintas perspectivas en cuanto a la sustentabilidad que podemos tener en cuenta. Entonces, de acá vamos a decir que la viabilidad de una unidad económica no es independiente de las condiciones externas a dicha unidad, como dijimos, digamos, o no es independiente al ecosistema socioeconómico en general. La sustentabilidad de una unidad económica requiere de condiciones externas particulares, y además de las propias condiciones internas. Incluso va a depender, como dijimos, del nivel general de actividad económica. Una condición más que vamos a poner, que es bien compleja y tiene que ver con y digamos en particular en un sistema capitalista hegemonizado o un sistema hegemonizado por el capital, como dijimos la semana pasada, va a ser la democratización del mercado, ¿no? Es decir, puede ser una unidad económica social, solidaria, popular, sustentable en una economía de mercado. Bueno, lo que vamos a decir es que en una economía de mercado, eh, digamos, nosotros podemos pensar en una transición hacia formas de sustentabilidad. Pero lo que vamos a tener que pensar es que la transición va a tener que ser del sistema. El sistema va a tener que hacer una transición de una economía de mercado a una economía con mercado, como vimos la semana pasada. Y en esto vamos a decir una sola cosa respecto del marketing, porque lo que nosotros vemos es una economía dominada por estrategias de marketing, ¿no? En el apunte ustedes pueden leer un poco más de eso, hemos tratado de incorporar algunas cuestiones al respecto. Pero esta idea de marketing, nosotros podríamos hablar de comercialización, podríamos hablar de circulación, de formas de circulación, pero el marketing en sí se basa en estrategias de ocultamiento de la realidad. Ustedes pueden leer ahí en el apunte, básicamente reducir el universo connotado de las personas a la hora de la compra. Esa es de qué se tratan las estrategias de marketing.
por lo que no hay una posibilidad de democracia verdadera en el marco de una economía dominada por las estrategias de marketing, ¿no? Y no hay una coherencia, digamos, entre un sistema, por otro lado, ¿no? No hay una coherencia entre un sistema que se guía, digamos, por las leyes estrictas del mercado, por una lógica mercantil estricta, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, una economía dominada por estrategias de marketing, que son estrategias de tipo política. Entonces, garantizar la reproducción ampliada de la vida de todos va a requerir del control en algún nivel, en alguna medida, del control democrático de todo el proceso económico, producción, distribución, circulación y consumo, todo el proceso económico, ya que digamos, este proceso es una única unidad de producción-reproducción. La sustentabilidad socioeconómica va a implicar contemplar esta unidad de producción, distribución, circulación y consumo. Es decir, digamos, un determinado modo de producción implica una forma de distribución, una circulación y una forma de consumo. Lo mismo, digamos, eh, este proceso, las fases de este proceso económico están todas interrelacionadas. Y no va a ser posible la sustentabilidad socioeconómica si no contemplamos esta unidad. ¿No? No es posible, no va a ser posible en una sociedad de mercado formas de producción y de reproducción que sean realmente reproductoras de la vida, que liberen las fuerzas de la producción popular, las fuerzas de los trabajadores, las trabajadoras, y produzca, digamos, la reproducción ampliada de la vida de todos. Más y mejor vida para todos, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que en una sociedad de mercado, la tendencia va a ser siempre la de concentrar, concentrar económicamente y centralizar las decisiones. Por lo tanto, digamos, no es posible una democracia en en ese marco. Eh, Vamos a decir que, digamos, dicho esto, también tenemos que decir que, como ya lo planteamos, no existe una sociedad humana en la que no se incluya alguna forma de intercambios mercantiles. O sea, no estamos diciendo que no va a haber intercambios mercantiles para la reproducción de la vida. Lo que estamos diciendo es que la sociedad capitalista en los últimos 2 siglos es el primer sistema económico, o sea, en estos últimos 2 siglos, el sistema capitalista se constituyó en un sistema de mercado, ¿no? Ya venimos insistiendo con esto. Es decir, que centra todas las relaciones sociales en el mecanismo de la especulación costo-beneficio. Y por otro lado, utiliza, como dijimos previamente, eh, este, va a utilizar estrategias de tipo políticas, de comunicación tipo política, que van a dominar el sistema económico con la manipulación, digamos, de las decisiones de la población. Eh, lo que hemos llamado las estrategias de marketing. Eh, entonces, la sustentabilidad socioeconómica de un sistema económico plural, apropiado para el desarrollo de una economía popular, social y solidaria, va a requerir del pasaje de una economía de mercado, como se dijo, a una economía con mercado. Además de, entonces, otros principios, instituciones no mercantiles, como la redistribución secundaria, con reconocimiento de derechos a través de la tributación y la asignación jerárquica de los estados, y de la reciprocidad, la donación, la administración doméstica, la autarquía relativa, etc. Entonces, recordemos que en una sociedad de mercado será aquella sociedad donde todas las necesidades se resuelven bajo el mecanismo de precios, equilibrio de oferta y demanda, donde todo está en venta, donde todo se puede comprar y vender, ¿no? Ahora bien, en una sociedad de este tipo, vamos a ver que la circulación, el comercio en particular, se va a constituir en la fase política del proceso económico, ¿no?
Es decir, porque en la comercialización, en la circulación, si bien está implicada en la producción, está implicada en la distribución, está implicada en la forma de consumo, la comercialización se va a jugar el poder relativo entre los oferentes y los demandantes, ¿no? En una sociedad planteada de este tipo. Entonces, esta fase política va a requerir la intervención reguladora de los estados a favor de los más débiles, porque es la única forma que se puede hablar de un mercado democrático, sin excluidos. Entonces, siempre va a estar la tensión entre un mercado que va a tender a la constitución, digamos, de un poder hegemónico, por un lado, y por el otro lado, el Estado que va de alguna manera a defender los derechos de las personas en en un sistema que planteamos como de reconocimiento de derechos, es decir, y democrático, ¿no? Es decir, cuando hablamos de democracia económica estamos hablando sin excluidos. Bueno, quedo a disposición de ustedes. Por favor, déjenme comentarios. Nosotros vamos a pasar estas 2 semanas. No tenemos clases sincrónicas. La próxima va a ser una clase sincrónica. Yo preferí que las clases sincrónicas estén todas al final, porque entiendo que hay una demora al principio, una demora en poder leer, en poder entender, en poder plantearse las dudas. O sea, la idea es que ustedes en estas 2 semanas puedan plantearse dudas y en la próxima semana tener una clase sincrónica en donde poder plantear las dudas. Pero yo les pido, por favor, que en el foro de comentarios, en el foro ustedes dejen sus dudas, porque es la única forma que vamos a tener de aprender y me van a también orientar a mí en cómo poder continuar de una mejor manera estas clases. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Buena semana. Chao.